Gracias por volar con Cathay Pacific. Un avión que se dirige a Hong Kong tiene problemas sobre el mar de la China meridional. ¿Qué es eso? El motor 2 ha dejado de funcionar. Dependíamos de un solo motor para aterrizar con seguridad. Después, la situación empeora. Los dos motores dejaron de funcionar. No era justo. Aproximación. Mayday, Mayday, Mayday. ¡Mierda! El avión de 200 toneladas con 309 pasajeros a bordo comienza a caer en picado. Tuve miedo. Esto no puede estar pasando. Parecía que el avión iba a acabar en el agua. A menos que al comandante se le ocurra alguna idea mejor. Mayday, catástrofes aéreas. Descenso mortal. El cinturón, por favor. Gracias. El vuelo 780 de Cathay Pacific sobrevuela el mar de la China meridional a 11.500 metros de altura. Les habla el comandante. Comenzaremos a descender hacia Hong Kong en breve. La temperatura local es de 29 grados y hay nubes dispersas, pero hace un precioso día primaveral. Gracias de nuevo por volar con Cathay Pacific. El comandante Malcolm Waters y su tripulación están a punto de finalizar un vuelo de 4 horas y media de Indonesia a Hong Kong. Van a aterrizar en 30 minutos. Era una mañana clara. El cielo estaba despejado y soplaba poco viento. Era un día ideal para volar. Hoy es la segunda vez que el comandante Waters y su copiloto David Heiho viajan juntos. ¿Hace cuánto que vives en Hong Kong? 12 años. Me mudé allí cuando tenía 23. Waters es uno de los comandantes más jóvenes de Cathay Pacific. Heiho fue piloto de combate en la Real Fuerza Aérea Australiana. ¿Cómo es volar un F-18? Nada del otro mundo. Pero el servicio a bordo es horrible. El vuelo 780 despegó en Surabaya, Indonesia, e iba a realizar 3.200 kilómetros hasta llegar a Hong Kong. El Airbus A330 cuenta con 2 motores Rolls-Royce Trent 700. Y avanzados ordenadores ayudan a todas las operaciones del vuelo. La ingeniería y complejidad con la que cuenta y la ciencia que presenta la información hacen que sean máquinas increíbles. El cinturón, por favor. Madeleine Avisado es la gerente de servicio a bordo y la responsable de supervisar a los 10 miembros de la tripulación encargados de atender a los 309 pasajeros. Terminamos nuestro trabajo y nos preparamos para el aterrizaje. Era un vuelo normal. A 265 kilómetros del aeropuerto de Hong Kong, el Airbus abandona su altitud de crucero y comienza a descender. Velocidad 550 kilómetros por hora. Tasa de descenso 200 metros por minuto. Todo parece correcto. El rendimiento del avión es perfecto. Pero de repente, algo va mal. ¿Qué es eso? Qué raro. Lo describiría como un sonido muy tenue y una vibración del fuselaje. David y yo nos miramos y dijimos, eso no es normal. El ordenador de vuelo informa a los pilotos de que hay un problema. A ver qué pasa. El motor 2 no funciona. El sistema de control del avión indica que hay un problema con el motor derecho, el motor número 2. El comandante Waters intenta saber qué le sucede al motor, pero el sistema de control no ofrece ninguna explicación. Comprobamos los parámetros y eran relativamente normales.
Vale. Acelerador del motor 2. ¿Lo confirmas? Confirmo. Sin saber la causa del incidente, el comandante Waters reduce la potencia del motor para evitar causarle daños, Inactivo. aplicando la mínima potencia posible mientras el motor sigue encendido. Eso tiene un efecto inmediato. El ruido del motor desaparece. Eso está mejor. Los síntomas del problema desaparecieron. El flujo de combustible y la rotación son los correctos. Su mayor preocupación es que el motor no está produciendo empuje alguno. Deben confiar en el otro motor para llegar a Hong Kong. Realizar una aproximación con solo un motor no es complicado, lo practicamos mucho en los simuladores. El avión estaba certificado para volar con un solo motor. Hong Kong, Cathay 780. Pam, 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 pam. La tripulación avisa a control aéreo de su situación. Pan, 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 pan. Tenemos una llamada Pan Pan. Eso significaba que era una situación de emergencia de nivel menor. Hemos minimizado la potencia del motor 2. Aparte de eso, todo funciona con normalidad. Cathay 780, emergencia recibida. Nos gustaría tener prioridad, gracias. Puedes realizar una llamada Pan Pan para avisar a control aéreo de que necesitas un poco de ayuda para aterrizar lo antes posible y para darles la autoridad para despejarnos el camino y poder lograr ese objetivo. Cathay 780, entendido. La controladora acepta su petición. Tenemos una llamada Pan Pan de un vuelo que va a aterrizar. Que los servicios de emergencia estén alerta. Los bomberos del aeropuerto se apresuran para colocarse cerca de la pista. El vuelo 780 está a 185 kilómetros del aeropuerto de Hong Kong. El avión aterrizará en unos 22 minutos. Para prepararnos para el aterrizaje, coloquen sus bandejas en posición vertical y vuelvan a sus asientos. Soy Match. No es habitual que los comandantes realicen un aviso previo al aterrizaje a través del sistema de a bordo. Match, tenemos un problema con el motor número 2. Necesito que le eches un vistazo desde la cabina. Recibido. Me pidió que vigilara el motor número 2 por si ocurría algo inusual o si olía a algo. Comprobé el motor y todo parecía normal. No pasaba nada extraño. Los pilotos se preparan para aterrizar el Airbus con un solo motor. Yo lo haré. De acuerdo. Todo tuyo. El comandante Waters pilotará el avión a partir de este momento. Lo tengo. En una situación de emergencia, el miembro de la tripulación con más experiencia asume el mando del avión. Tenía que hacer aquello para lo que me habían formado. Ya no era una situación normal. Tenía que estar totalmente concentrado. Todo está listo para el aterrizaje. El motor 1 ha dejado de funcionar. Ha dejado de funcionar. Confirmado. Es lo último que quieren oír. El sistema de control confirma sus peores pesadillas. Han perdido el otro motor en el que iban a confiar para aterrizar con seguridad en Hong Kong. Los dos motores dejaron de funcionar. No era justo. La tripulación del vuelo 780 de Cathay Pacific se enfrenta a la pérdida del motor que les quedaba. Confiábamos en ese motor para aterrizar con seguridad, pero de repente empezó a mostrar los mismos síntomas y a hacer los mismos ruidos y sonidos que el otro motor. Si no pueden lograr que vuelva a funcionar, el vuelo podría acabar en una tragedia inimaginable. Reduciendo potencia en motor 1.
El sistema de control indica a la tripulación que reduzca al mínimo la potencia del averiado motor 1. Al igual que el motor número 2, sigue encendido, pero no produce empuje alguno. El avión ahora tan solo planea. ¡Mierda! La tasa de descenso no es la correcta. Sin empuje, no podrán llegar ni a Hong Kong ni a ningún otro aeropuerto. Aún quedan 95 kilómetros. Está muy lejos. En ese momento aún estábamos a 95 kilómetros de la ciudad. El avión descendía unos 400 metros por minuto, por lo que solo nos quedaban 5 o 6 minutos para llegar al nivel del mar. Tuve miedo. Y noté todas las reacciones que tenemos los humanos ante el miedo. Se me erizó el pelo en la nuca, sentí un nudo en el estómago y la boca se me quedó seca. No me podía creer que fuéramos a acabar en el agua. Eso no podía estar pasando. Aunque la cabina está más tranquila de lo habitual, los pasajeros no tienen ni idea del peligro al que se enfrentan. Todo estaba en calma. Todo les parecía normal. Tras el shock inicial, llegó el momento de empezar a solucionar el problema. Sin la potencia necesaria para llegar a Hong Kong, los pilotos deberán hacer un amerizaje de emergencia en el mar de la China Meridional. ¿Qué opinas? Empecemos la lista de verificación. Buena idea. Sugerí que iniciáramos la lista de verificación para preparar la configuración correcta del avión antes del amerizaje. Recostarme me permitió empezar a pensar racionalmente. El comandante Waters mueve los aceleradores una última vez, aumentando la potencia en el motor número 2. Y después, en el 1. No pasó nada. Los motores no respondieron. Seguían en un estado inactivo. ¡Mierda! Voy a hacer una llamada de emergencia. Sí. Aproximación Mayday, Mayday, Mayday. Cathay 780. No nos funciona ningún motor. El copiloto realiza una llamada de auxilio más urgente. Necesitamos descender más. Estamos planeando e intentando recuperar los motores. Cathay 780, desciendan a 900 metros. Realizar una llamada de emergencia así por radio te hace sentir que algo muy grave está pasando. Notábamos en la voz que nos respondía que todos estaban pendientes de nosotros, porque Mayday no es una palabra que se escuche todos los días. Reiniciando número 2. Turbina de aire de impacto activada. Mientras comprobábamos la lista de verificación, seleccionando potencia del 2, mi misión era intentar reiniciar los motores, porque ya no podíamos estar en una situación peor que esa. No responden. Siguen inactivos. Los pilotos barajan sus opciones para el aterrizaje. Un año antes, un Airbus de US Airways amerizó en el río Hudson de Nueva York sin una sola víctima mortal. El comandante Chesley Sully Sullenberger se convirtió instantáneamente en un héroe. Ese incidente fue el primer amerizaje que un avión de pasajeros había realizado con éxito y demostró que se podía hacer. Pero al descender sobre el mar de la China Meridional, la tripulación del vuelo 780 se enfrenta a unas condiciones mucho más peligrosas. ¡Cuánto oleaje! El mar de la China Meridional no es el río Hudson. Las aguas estaban muy agitadas, había mucha espuma y las olas medían entre 1 y 2 metros. Sentía que los motores iban a actuar como dos enormes anclas que empujarían el avión hacia abajo de forma muy violenta y que seguramente el aparato acabaría rompiéndose. Esto no puede estar pasando. Ambos pilotos saben que se les está acabando el tiempo. Ninguno de los dos motores del vuelo 780 de Cathay Pacific funciona.
Los pasajeros a bordo desconocen lo cerca que están del desastre, pues en pocos minutos tendrán que amerizar en el mar de la China meridional. El comandante Waters se hace con el control manual del aparato para garantizar el amerizaje más seguro posible. Apagando vuelo automático. Pilotaré de forma manual. Recibido. Empecé a pilotar el aparato para mantenerlo alejado de las nubes y así ver bien el océano, y comencé a pensar en dónde iba a amerizar. Al comandante Waters se le ocurre una idea. Bien. Realiza movimientos lentos. Hazlo despacio. Despacio. Muy despacio, así. Vi a Malcolm mover el acelerador del motor 1. Apreté el lateral del acelerador para moverlo 1 milímetro. Cada vez que lo apretaba subía solamente 1 milímetro. Despacio. Despacio. Increíblemente, su táctica parece tener el efecto deseado. Rotación aumentando en el motor 1. Está funcionando. La rotación del ventilador pasó del 28% al 29%, 30% y 32% al subir el acelerador con mucha suavidad. A ver hasta dónde puede llegar. Se pregunta si podrá lograr que el motor vuelva a funcionar a máxima potencia. Elevé el acelerador un poquito más. Demasiado. El avión comenzó a vibrar y se oyó un ruido que retumbaba. Inmediatamente paré el acelerador y lo dejé donde estaba. Waters cree que la potencia del motor no va a superar el 74%. 74%. Tiene que ser suficiente. Al final logramos tener el empuje necesario para seguir volando. Ya no seguíamos descendiendo y eso fue un alivio tremendo. ¿Lo ves? Estamos manteniendo la altura. Genial. Preparación para la aproximación. Cabina de mando preparada. Elementos sueltos bien sujetos. Les basta con un motor para intentar aterrizar en el aeropuerto de Hong Kong. Veo la 07 izquierda. Supe que íbamos a llegar a Hong Kong. Ya teníamos la potencia suficiente para poder aterrizar. Rumbo 073. Comprobado. Poder aterrizar era 1000 veces mejor que amerizar. Aún así, el comandante Waters debe realizar un aterrizaje seguro con un avión en cuyos motores no puede confiar. No sabe durante cuánto tiempo más va a seguir funcionando el motor 1. Nos funcionaba un motor, pero no me fiaba nada de él. Pensaba que en cualquier momento iba a dejar de funcionar otra vez. El plan más seguro es alcanzar los 1600 metros de altura y después reducir la potencia del motor para empezar a perder velocidad y altura de cara al aterrizaje. Podrían estar en tierra en menos de 5 minutos. Queríamos mantenernos con la altura suficiente como para seguir planeando. Vamos allá. El motor 1 ha llevado al avión hasta el punto que necesitaba. El comandante mueve el acelerador para volver a dejarlo inactivo y perder velocidad. Empujé el acelerador hacia atrás y comencé la aproximación. 60 kilómetros por hora. Estamos a 5 kilómetros. Comprobado. Si todo sale bien, estarán en tierra en menos de 4 minutos. Pero solo tendrán una oportunidad para aterrizar. Si algo sale mal, no tendrán potencia suficiente como para intentarlo de nuevo. Señoras y señores, les habla el comandante. Como quizá hayan notado, tenemos un pequeño problema con los motores. Permanezcan sentados con los cinturones abrochados y sigan las indicaciones del personal de cabina.
Personal de cabina, prepárense para aterrizar. Vale, flaps a 1. Gracias. Flaps a 1. Baja el tren. Bajando al tren. La tripulación extiende los flaps y baja el tren de aterrizaje. Están a tan solo 8 kilómetros. Cathay 780. ¿Ven el aeropuerto? Afirmativo. El aeropuerto de Hong Kong tiene 2 pistas paralelas y está situado en una isla al oeste de la ciudad. Cathay 780. Pueden aproximarse por ambas pistas. Las dos están despejadas. La tripulación cuenta con la autorización necesaria para aterrizar en cualquiera de ellas. El Airbus realiza su aproximación final al aeropuerto de Hong Kong. El comandante Waters está convencido de que podrá aterrizar el avión con seguridad. ¿Freno automático? Bájalo. Últimos elementos correctos. Tocarán tierra en 1 minuto. Demasiada velocidad. Salta una alarma que les indica que el avión va a demasiada velocidad. La velocidad no disminuía hasta los parámetros en los que debería estar cuando lo configuramos todo para el aterrizaje. El comandante Waters sabe que deberían haber reducido más la velocidad y revisa de nuevo los controles. Las cosas estaban saliendo completamente mal y me angustiaba que la situación se estuviera escapando de mi control otra vez y que estuviera pasando algo por alto. Hasta que lo ve. Miré los instrumentos y se me heló la sangre. El motor número 1, cuya potencia había reducido al mínimo unos minutos antes, sigue funcionando al 74%. Eso implica demasiada potencia como para aterrizar con seguridad. Volví a tener esa sensación de miedo, de rabia. Fue un momento aterrador. Tras lidiar con un problema en ambos motores, la tripulación del vuelo 780 se enfrenta a una nueva crisis a menos de 2 kilómetros de la pista. Velocidad 45 kilómetros por hora. 250 metros. El motor del que redujo al máximo la potencia para realizar un aterrizaje seguro sigue funcionando a su plena capacidad. El resultado podría ser catastrófico. 150 metros. No podía creerme que hubiéramos pasado de pensar en amerizar a que el motor se nos hubiera quedado atascado a máxima potencia. Sin opciones de intentarlo una segunda vez, tendrán que arriesgarse y aterrizar el avión a mucha velocidad con la esperanza de apagarlo antes de pasarse de la pista y acabar en el agua. Tienes 4 kilómetros de pista, Amal. Recibido. No sabíamos cuánta distancia necesitaríamos para aterrizar. La velocidad y la altura que llevábamos no era algo habitual. 120 metros. Cuanto más se prolongaba esa situación, más cosas desconocidas pasaban. Solo teníamos una oportunidad para aterrizar. Teníamos que hacerlo lo mejor que pudiéramos. Su velocidad es 180 kilómetros superior de lo habitual y vuelan a tanta altura que el ordenador de vuelo no reconoce que intentan aterrizar. Es una alarma que avisa a los pilotos de que el avión está en un punto peligroso y suena muy alto por una buena razón. Tuve que dejarla a un lado y centrarme en lo que quería lograr. No le hagas caso. El comandante Waters baja el morro del Airbus acercándolo a la pista. El avión no quería aterrizar y pensé, ya está, porque fue muy violento. Pensé que el aparato iba a impactar contra el suelo y a romperse en 1000 pedazos.
Prepárate. Mantuve el ala a la suficiente altura como para que no chocara con la pista y volví a recuperar el control. ¡Hemos tocado tierra! Por fin, el avión está ya sobre el suelo. ¡Inversión total! La tripulación activa el impulso inverso de los motores para disminuir la velocidad mientras pisa al máximo el freno. De repente puse el pie en el freno y lo apreté al máximo. El 2 no tiene impulso inverso, no desacelera. Pero con un solo motor que además no funciona por completo, no cuentan con el impulso inverso que necesitan. Aún podrían pasarse de la pista. Pensé que no íbamos a parar al final. El Airbus se está acercando al final de la pista. Al ver la tasa de desaceleración, empecé a pensar, sí, creo que podremos hacerlo. Finalmente, el avión para a poca distancia del agua. Han usado más de 2,5 kilómetros de pista. No me lo puedo creer. Lo hemos logrado. Buen trabajo. Una vez que el avión se paró, nos miramos y pensamos, ¿pero qué ha pasado? Sentí un alivio enorme. Estaba muy contento, sabiendo que íbamos a volver a casa y ver a nuestras familias. Contra todo pronóstico, el vuelo 780 ha aterrizado con seguridad, pero no está fuera de peligro aún. Comprueba la temperatura de las ruedas. Quizá tengamos que pedir una evacuación. A la tripulación le preocupa que un frenazo tan brusco haya sobrecalentado las ruedas. Ambas están a unos 500 grados. Estaban en lo cierto. Eso podría provocar un incendio. Hay que avisar a los pasajeros. Salgan todos del avión. Les habla el comandante. ¡Evacúen, evacúen! ¡Vengan por aquí! ¡Dejen todo dentro! Los pasajeros y la tripulación han sido evacuados con seguridad, con solo algunas heridas leves. Cuando salí y miré hacia atrás, me pareció que habían sacado el avión de una película de Hollywood. Salía mucho vapor y humo. Los bomberos se encargaron de las ruedas y llegaron los servicios médicos que ayudaron a la gente a salir por los toboganes. En unas horas, el Departamento de Aviación Civil de Hong Kong inicia una investigación. Anne Evans es una ingeniera de vuelos de prueba que trabaja para la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos. Le han invitado a formar parte de la investigación, en parte porque los motores Trent 700 del Airbus los fabrica la empresa británica Rolls-Royce. El Trent 700 es un motor muy habitual en muchos de los aviones que hay en todo el mundo. Si hay un problema de ingeniería con un diseño en concreto, tenemos que encontrarlo lo antes posible. Esto es lo que sabemos. Los motores no respondían a las órdenes del acelerador. Los investigadores se reúnen para debatir acerca de las pocas pistas que tienen. Es raro que ambos motores fallaran. Les sorprende el hecho de que el mismo fallo afectara a ambos motores uno después de otro. Es muy extraño que dos sistemas fallaran a la vez, dado el nivel de complejidad y fiabilidad con el que se fabrican los motores. Eso implica que la causa podría no estar en los propios motores. Los sistemas críticos no fallan de forma simultánea. ¿Podría el problema ser algo mucho más misterioso? En Hong Kong, los investigadores trabajan para desvelar el misterio de los dos motores averiados del vuelo 780 de Cathay Pacific.
Recuperan el registrador de datos de vuelo situado en la parte trasera del aparato. Contiene información de las funciones del avión durante todo el vuelo. Los datos a bordo del avión son clave en este tipo de investigación. Los investigadores cargan los datos del registrador. Busca la posición del acelerador y el flujo de combustible. El dispositivo registra 359 parámetros. Los investigadores se centran en las funciones de los motores del A330. Páralo. ¿Qué pasa ahí? Enseguida notan algo inusual. Los aceleradores se mueven, pero el flujo de combustible no varía. Justo después de que los pilotos intentaran reiniciar los motores elevando el acelerador, el flujo de combustible siguió siendo el mismo. Dieron algunas órdenes para modificar el empuje, pero ninguno de los dos motores respondió. ¡Mierda! Teníamos que saber por qué. Los investigadores se preguntan si un problema en el flujo de combustible provocó daños en los motores del vuelo 780. Gracias. El registrador de datos de vuelo les ayuda a detectar el problema, pero para determinar la causa acuden a otra fuente de información a bordo que se denomina informe postvuelo. El sistema de control del motor 2 falló. La VSV estaba dañada. Contiene información detallada de los mensajes de error que aparecieron en el sistema de control durante todo el vuelo. Vale. Es una información muy valiosa para detectar problemas y que los encargados del mantenimiento del avión sean conscientes de ello y de lo que tienen que arreglar. Algo entorpecía esa válvula. Ann Evans descubre que al comienzo del vuelo, los ordenadores detectaron un problema en una parte crucial del sistema de combustible llamada válvula dosificadora principal. Las alarmas que saltaron tenían que ver con el combustible que esa válvula estaba introduciendo en el motor. La válvula dosificadora principal está formada por un pistón que se desliza en un cilindro. Cuando los pilotos mueven los aceleradores, la válvula aumenta o disminuye el flujo de combustible que pasa a los motores del A330. La válvula no se movía, no respondía a las órdenes. Para entender mejor por qué la válvula dosificadora no funcionó correctamente, los investigadores la mandan a Rolls-Royce para su análisis. En Reino Unido sabemos cómo desmontar esas piezas. Cortamos el revestimiento exterior de la válvula dosificadora por la mitad para ver qué había dentro. Tras abrir la válvula para examinarla, Eso no es normal, ¿no? encuentran algo que no habían visto nunca. Una extraña sustancia blanca cubriendo las paredes de la válvula. Lo que vimos era un polvo muy fino, más fino que el azúcar molido. Eran partículas muy pequeñas. Los técnicos examinan el polvo blanco con un microscopio electrónico. Y descubren que está formado por pequeñas esferas pegadas a las paredes de metal de la válvula. Los investigadores quieren indagar más para saber si pueden encontrar ese polvo en otras partes del sistema de combustible. Enseguida comenzamos a encontrar pequeñas partículas dentro del propio depósito de combustible. El sistema de combustible y el motor tenían algún tipo de contaminante que no sabíamos qué era. ¿Podrían las misteriosas partículas del sistema de combustible explicar por qué los pilotos tuvieron tantos problemas para controlar la potencia de los motores? La válvula dosificadora estaba tan llena de ese material que había provocado que se quedara atascada en una posición concreta. Los investigadores necesitan saber todo lo que puedan sobre esa extraña sustancia. Tras identificar esas pequeñas partículas en distintas partes del sistema de combustible del motor, lo primero que pensamos fue, ¿qué es? Una espectroscopia de rayos X revela la composición química del material. Los análisis muestran que el polvo es un tipo de polímero superabsorbente.
Cuando entra en contacto con agua, crea una sustancia con aspecto gelatinoso. Son componentes orgánicos diseñados para absorber agua. Eso nos dio una pista de cuál podría ser su procedencia. Los investigadores saben que ese polvo lo usan los camiones de reabastecimiento para evitar que entre agua en los depósitos de combustible de los aviones. Los camiones de reabastecimiento bombean el combustible desde tuberías y depósitos subterráneos a través de un filtro al camión y al avión. Si el combustible está contaminado con agua, el polvo del filtro la absorbe formando una especie de gelatina dentro del mismo. El polvo superabsorbente está ahí para absorber el agua y proteger al avión de la presencia de agua en sus depósitos. Pero se supone que esa sustancia llena de agua debería quedarse en el filtro, nunca debería acabar en el depósito. Es algo muy utilizado por la industria para filtrar el agua, por lo que no podíamos entender cómo había acabado dentro del avión. Los investigadores sospechan que los filtros en los camiones de reabastecimiento del aeropuerto de Surabaya podrían estar implicados en el fallo de los dos motores del vuelo 780. Para descubrirlo, recuperan los filtros y los llevan a un laboratorio para su análisis. Este parece haberse hundido. Descubren que uno de los filtros del camión que usaron ese día para repostar combustible está dañado. El estado de los filtros era muy inusual. A todos nos sorprendió mucho ver el filtro aplastado, porque eso no suele pasar. Eso indicaba que algo poco habitual sucedió mientras el avión repostaba. Los investigadores se preguntan si el filtro dañado podría haber vertido polvo en el depósito. Separan las capas del material del filtro. Llevamos a cabo un proceso muy laborioso para diseccionar los filtros y ver todas las diferentes capas diseñadas, no solo para absorber el agua, también para atrapar cualquier tipo de partículas. Después examinan una muestra con un microscopio. Y descubren algo desconcertante. Entre las fibras del filtro, el polvo formado por esferas tiene una característica inusual. Parecen cristales de sodio. Las esferas están incrustadas en sal. Cuando descubrimos que había sal implicada, nos pareció algo muy misterioso, porque normalmente no hay sal en el combustible. ¿Se metería algo de agua salada en el sistema de combustible? Este es del fabricante. Para encontrar respuestas tendrán que realizar más pruebas, y esta vez con un filtro nuevo. Lo que queríamos hacer era probar los filtros para ver si podíamos producir esas esferas y qué condiciones se necesitaban para que se crearan. Exponen los filtros a agua salada bajo presión, la misma presión usada en los camiones de reabastecimiento. Intentamos reproducir las condiciones que se produjeron durante el proceso de repostaje. Pronto obtienen una respuesta. Vaya, mira eso. Es un descubrimiento crucial. Cuando pasan el combustible y el agua salada por el filtro, este se hunde como el que encontraron en el camión del aeropuerto de Surabaya. Con el equipo de repostaje pudimos hundir un filtro, por lo que supimos que estuvimos muy cerca de reproducir las mismas condiciones que se dieron ese día. Y lo que es más importante, descubren que el filtro de prueba ha soltado esferas idénticas a las encontradas en el sistema de combustible del vuelo 780. Lo más importante es que demostramos que se podían formar esas esferas. Los investigadores creen que el agua salada es la responsable del hundimiento de los filtros y la causante de que el sistema de combustible del avión se llenara de ese polvo blanco. Pero una pregunta vital sigue sin tener respuesta. ¿Cómo llegó el agua salada al sistema de combustible?
Descubren que antes de que despegara del aeropuerto de Surabaya, llenaron el avión con 24.500 kilos de combustible. Era muy difícil determinar exactamente cómo podría haber entrado agua salada en el sistema de combustible. Cuando analizan a fondo los registros del sistema de repostaje del aeropuerto de Surabaya, descubren que el sistema está situado muy cerca del mar. Marzo de 2010. Es de pocos días antes del incidente. Creo que ya tenemos la respuesta. Descubren que renovaron poco antes el sistema de repostaje subterráneo que almacena y suministra el combustible a los camiones de reabastecimiento. Durante las obras se abrieron las tuberías de combustible y estas podrían haber estado expuestas al agua subterránea. Se habían llevado a cabo una serie de trabajos de construcción con las tuberías y el equipo de investigación sospechaba que ese había sido el momento en el que el agua salada había entrado en el sistema del combustible. Si las tuberías no se habían purgado lo suficiente, es posible que siguiera habiendo agua salada cuando comenzaron a repostar. Los investigadores creen que ya saben lo que le ocurrió al vuelo 780 de Cathay Pacific. Los suministros subterráneos de combustible contaminados con agua salada hundieron el filtro, liberando una sustancia en polvo en el combustible. Ese polvo bloqueó las válvulas dosificadoras, impidiendo que llegara el combustible suficiente a los motores. El motor 1 no funciona. El combustible estaba contaminado y esa contaminación del sistema desembocó en un fallo de ambas válvulas dosificadoras principales. Por eso el piloto ya no podía controlar la potencia de los motores. Los investigadores creen que el comandante Waters pudo recuperar parte del empuje del motor 1 porque la válvula dosificadora no estaba completamente bloqueada y el combustible pudo seguir fluyendo, al menos en parte. Despacio, vamos. Rotación aumentando en el motor 1. Está funcionando. Cuando las esferas bloquearon la válvula, esta se quedó atascada y abierta. ¡Prepárate! La pericia del piloto logró que el avión aterrizara con seguridad. No me lo puedo creer. Buen trabajo. La tripulación hizo un trabajo fantástico. No es una emergencia para la que se forme a los pilotos. Hay que darle las gracias a la tripulación. Se comportaron de una forma muy profesional y tienen toda nuestra admiración. Desde el accidente, se ha mejorado la regulación acerca del repostaje y almacenamiento del combustible. La empresa que fabrica los filtros los ha rediseñado para evitar que se hundan y que dejen pasar ese polvo. Por su valor y pericia, a Malcolm Waters y David Hayhoe se les concedió el premio Polaris, el máximo reconocimiento de la aviación civil. Fue muy especial que nos otorgaran ese premio. Fue un honor increíble. Fue la Federación de Pilotos Aéreos la que nos lo concedió. Fueron nuestros propios compañeros los que nos dijeron: habéis hecho un gran trabajo. Me sentí muy honrado y agradecido.